Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Mi alma solo descansa en Dios, mi salvación viene de Él. Feliz y bendecido jueves 1 de octubre. Y hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nos acogemos a su intercesión y colocamos este mes de octubre que empezamos en manos de Dios, en manos de la Santísima Virgen María, para que nos ayude. Y el Evangelio de este día está tomado del capítulo 10, versículo de 1 al 12 de San Lucas. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entran a un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Cuidad los enfermos que haya en él y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid de vuestras plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias cosas nos enseña este Evangelio, queridos hijos, este Evangelio precioso. Yo diría que tres cosas podemos aprender de este Evangelio, y que esas tres cosas giran en torno a otra grande que se llama el seguimiento de Jesús. O sea, el Evangelio nos va a hablar de algunas luces para el seguimiento de Jesús, para todo el que quiera seguir al Señor, para que todo aquel que quiera ser discípulo del Señor, para todo aquel que quiera estar cerca de Jesús. Primero, pobreza, agilidad y evangelización. Pobreza, nos dice Jesús: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Es decir, la pobreza es el desprendimiento. Y la pobreza lleva a la libertad de corazón, a tener un corazón libre para entregarnos totalmente al Señor. La pobreza significa libertad en cuanto a lo material, libertad en cuanto a las personas, libertad en cuanto a lo superficial, porque la pobreza en el fondo es una gran riqueza, porque con la pobreza yo estoy diciendo, para mí lo más importante no es lo material en mi corazón, para mí lo más importante no es lo superficial en mi corazón, para mí lo más importante es lo espiritual en mi corazón. Agilidad: no saludéis a nadie por el camino. Es decir, el seguidor del Señor, el discípulo del Señor, no debe detenerse en cosas o en personas. Que cuando se está acercando a Dios, que cuando está aprendiendo de Dios, que cuando está conociendo el misterio de Jesús, nadie lo detenga, ni personas ni cosas. No nos podemos detener
en el seguimiento del Señor tiene que ser con agilidad. Tercero, evangelización. Decir que el reino de Dios está cerca. Es decir, presentar al Señor, presentar a Jesús, presentar su mensaje, predicar el Evangelio, anunciar la buena noticia. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es anunciar la vida y obra de Jesús. Y estas tres cosas van como de la mano. La pobreza da agilidad y la agilidad lleva a que el Evangelio se esparza rápidamente, a que el Evangelio aventaje a las cosas del mundo. Van de la mano agilidad, o mejor, pobreza, para poder ser ágiles en la evangelización sin detenernos en nada, y para que ese evangelio aventaje y vaya más rápido que el mensaje y la propuesta del mundo. Pero segundo, Jesús tiene una expresión muy bonita: como corderos en medio de lobos los envío. ¿Y qué significa esto? Varias cosas. Primero, que no busquemos la fortaleza en los que nos van a escuchar, sino que nuestra fortaleza debe estar, y esencialmente y únicamente debe estar, en el que nos envía. Porque a veces el error es que buscamos fortalezas, buscamos confianza, colocamos nuestra fe a los que vamos a anunciar, o en los que vamos a anunciar, en los que nos van a escuchar, y nos defraudamos, porque los que nos escuchan unas veces nos escucharán, otras veces no, unas veces nos apoyarán, otras veces no. Quienes nos escuchan cometen errores y pueden fallar, y ahí nuestra fortaleza no debe estar. Nuestra fortaleza debe estar en el que nos envía, siempre en el Señor, que es el que nos envía, porque Él no falla, Él no se equivoca. Él siempre será fiel a nuestro mensaje, porque es el mensaje de Él el que estamos transmitiendo. Segundo, con quienes nos vamos a encontrar querrán ganarnos para ellos. Es la lucha de dos mensajes, es la lucha de dos propuestas, o no solamente dos propuestas, es la lucha de nuestro mensaje, es la lucha del mensaje del Señor, es la lucha del Evangelio del Señor contra los mensajes, las propuestas del mundo. Y nos van a querer cambiar el chip a nosotros, nos van a querer decir también que estamos equivocados, nos van a querer coger para ellos. Hay que tener en cuenta eso. Como corderos en medio de lobos, los mensajes van a entrar como en esa disputa, y tenemos que tener la fuerza y la fe para confiar en el mensaje del Señor y no dejarnos engañar. Con quienes, o mejor, aunque sucedan prodigios en medio suyo, jamás nos consideremos fuertes en exceso, o jamás nos consideremos todopoderosos. Cuando alguien va a evangelizar, cuando alguien empieza a caminar en el Señor, cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, cuando alguien entra en la escuela del discipulado del Señor, le van a empezar a suceder cosas maravillosas en la vida. Se va a dar cuenta que tiene dones espirituales, carismas que el Señor lo ha bendecido, y quizás pueden darse prodigios, puede darse cuenta de que esos dones que el Señor le ha dado empiezan a explotar, se empiezan a explotar o empiezan a dar muchísimos frutos. Cuidado también con eso. No vayas a creerte mucho porque estás cerca de Dios. No vayas a considerarte demasiado fuerte. Hay que tener en cuenta que siempre seremos débiles, que el que hace la obra no es el misionero, que el que hace la obra no es uno, que el que hace la obra es Dios, que simplemente uno es un instrumento de Dios para evangelizar. Tercero, si entran en un pueblo y no los reciben, sacudan el polvo de vuestros pies. Es normal que nos vayan a rechazar, es normal que en algún lado toquemos y no nos abran, es normal que en algún lado toquemos
nos abran y nos rechacen. No nos enredemos por los fracasos del mundo, no nos enredemos por las contrariedades del mundo, no nos enredemos por las dificultades que tengamos en la evangelización. Sacudámonos de eso, que eso no se nos pegue, que eso no nos afecte para evangelizar. Es normal que al discípulo del Señor en algunas partes y por algunas personas sea rechazado, pero no te dejes enredar por eso, sacúdete de eso. Feliz y bendecido jueves para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.